Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Les felicito que están aquí, me alegro mucho. ¿Saben por qué? Porque uno sabe que tienen peleas, tienen problemas, situaciones adversas, y sin embargo están acá. Entonces uno valora eso, imagínense Dios, el esfuerzo, y eso es poner a Dios en primer lugar. Amén. Nos estamos preparando para celebrar el segundo aniversario de la congregación, así que están más que invitados. El 22 de noviembre a las 18 horas, invitemos a aquellos que están oyendo por YouTube, los invitamos también a que nos puedan conocer, que puedan glorificar a Dios junto a nosotros, así que agendate en tu atareada y rebalsante agenda, anotate el 22 de noviembre a las 18 horas para estar acá, para celebrar que en la misericordia de Dios y en su gracia nos permite estar en este lugar hace 2 años. Amén. ¿No te goza? Decíselo a tu cara, diría alguien. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios que podamos perseverar, lo llama la palabra de Dios, en sus caminos. Amén. Y si podemos, esa es una evidencia clara de perseverar en el camino de Dios, es que tenés a Dios, porque si no, no se puede perseverar. Lo dice en Primera de Juan, y tiene un solo capítulo, por eso. En Primera de Juan lo dice. Así que buscalo después y léelo. Que aquel que persevera es porque tiene a Dios. El que no puede perseverar es porque no tiene a Dios. Porque para nosotros es imposible. Cada vez que escucho esta canción siento la obligación de decirlo, de quebranta mi corazón, decíamos recién. Y no tomamos dimensión, quizá quebranta mi vida, de lo que significa quebrantar. ¿Qué es quebrantar? Rompela y hacela de nuevo, estamos diciéndole a Dios. Y es algo necesario, porque nuestras mañas, nuestra forma de pensar, nuestra naturaleza es contraria a Él. Entonces es necesario que esa nueva criatura que somos en Cristo salga, y para eso es necesario que la otra sea destruida en cierta manera. Y eso estamos clamando a Dios cuando alabamos. Por eso todo lo que hagas, hacerlo con entendimiento, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14. Amén. Si decís algo, que sea conscientemente de la profundidad que lleva. Hoy le pediste que te quebrante, que te haga de nuevo. Bueno, eso es de su mano, no alejado. ¿Querés que la situación cambie? Bueno, tenés que cambiar la forma de vivir, de pensar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y aferrarte a Él. Y aferrarte. Ahora que estás en dificultad, y cuando no estás en dificultad, también aferrado. Seguir aferrado. Amén. Porque es la única manera de que tu vida y mi vida cambie. No hay otra. No hay soluciones mágicas. Amén. Es Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Pero ya me fui por las ramas y no me quiero ir más. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer, a reflexionar, a aprender. En el libro de Efesios, el capítulo número 4, del 11 al 13 vamos a leer hoy. Y el título del mensaje es El ministerio de la iglesia. Ya muchas veces pregunté ¿quién es la iglesia? Todos los que creen en Jesucristo. Si vos crees en Jesucristo, sos parte de la iglesia. Y ministerio, le estábamos hablando con Felipe antes de empezar, ese hermoso niño que pasa la letra de las canciones. Ministerio es un servicio, es servir a Dios. Y el título del mensaje es Ministerio de la iglesia. Así que rápidamente podés decir vos y puedo decir yo, bueno, yo soy la iglesia y tengo un ministerio, tengo algo que hacer. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me doy a entender? Bueno, lo vamos a hacer bien clarito, bien sencillo, y voy a tratar de ser breve. Porque, como siempre digo, lo importante es breve, es conciso y debe ser eficaz. ¿Amén? Así que el ministerio de la iglesia, vos y yo tenemos un servicio que realizar. Y ahora vamos a ver cuál es. ¿Amén? Pero rápidamente, para los que no estuvieron la semana pasada y no tuvieron la oportunidad de escucharlo por YouTube, hablábamos de que todos tenemos un don. Pero vamos a leer primero del 11 al 13 del capítulo número 4 de Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lean esas palabras que dicen mucho, a fin, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y Él constituyó. ¿Y Él quién es? Jesucristo. Venía hablando anteriormente que el que ascendió es porque descendió, es porque ganó la muerte, nos dio dones, y el primer punto es para recordarlo, el que Él nos dio dones. En el versículo número 7 dice, para cada uno de nosotros, lo decíamos la semana pasada, para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Vos y yo tenemos un don. Que no lo hayamos descubierto no quiere decir que no lo tengamos. Decirle a las personas que conviven con vos, a tu amada esposo, esposa, hijo, hija, ¿qué don crees que tengo? En realidad esto se decanta o se da a conocer en la comunión de la iglesia, la congregación. Estamos hablando de que somos un cuerpo. Y en la comunión se da y se revelan los dones de alguien que tiene más experiencia, más estatura espiritual, más madurez espiritual, puede decirte, me parece que vos tenés el don de maestro, el don de enseñanza, qué sé yo. Hay listas de hasta 25 y 20 y pico de dones. Uno de esos dones tenemos. Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Para todos nosotros. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia y acá hay una iglesia. ¿O no? Lo voy a preguntar hasta que me digan convencidos. Sí, somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, cada uno de nosotros tiene un don. ¿No sabes cuál es tu don? En comunión con Él y con la iglesia vas a descubrir cuál es tu don. Bueno, ese es el punto de partida. El saber que tengo un don. Tenemos un servicio que realizar. Amén. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces yo tengo que descubrir cuál es mi don. Tengo que descubrir en mi relación con Jesucristo. Se devela cuál es mi don. Él me dio una capacidad. El otro día hablábamos en la célula, el día de ayer, relacionado a esto, que Él me dio una nueva vida, soy una nueva criatura, como dice en 1 Corintios, nueva criatura soy en Cristo, me dio una nueva forma de pensar, me dio una nueva forma de vivir y me dio la capacidad para poder hacerlo a través de su Espíritu Santo. Y me dio un don para aplicarlo a esa nueva vida, a los pies de Jesucristo y para perfeccionar a la iglesia. Amén. Vos y yo fuimos pensados en la eternidad no solamente para ser salvos, sino para tener una capacidad para aportarla a esta congregación. Y yo que tengo 90 años, sí, y vos que tenés 90 años. Hay hermanos en la congregación de Luján que son muy, iba a decir, longevos, vamos a decir. Son longevos, tienen mucha edad, no se pueden mover, pero con el celular oran por vos. Con el celular comparten versículos. Con el celular te llaman para ver cómo andás. Ese es el don de servicio, de misericordia, de amor. Pero hay un montón de ejemplos. No hay ni impedimento de edad, ni impedimento de capacidad física. Hay un hermano que va a la célula mía que tiene una incapacidad física y él, eso no le impide hablar de Jesucristo. Ninguna. Y a veces nuestra incapacidad está acá. No puedo, me criaron de tal forma, no sé leer y escribir. Mi padre siempre le voy a decir, no me voy a cansar, no porque era mi padre, no sabía ni leer ni escribir. Y Dios lo dotó y aprendió a leer a través de la Biblia y lo dotó y le dio sabiduría de lo alto, sin estudios. Pero eso proviene de Dios y Dios te capacitó a vos. Que el enemigo y aún vos y tus pensamientos te digan, que no te digan o te van a querer convencer de que no servís, de que no sos nada. Pero ese es el mundo, o gente con problemas que tiene más problemas que vos te va a querer disminuir. Pero la palabra de Dios te enseña que Jesucristo, para darte este regalo, murió por vos. Sos muy importante. Lo que digan las personas y pasa a segundo, tercero, cuarto plano. A mí y a vos nos tiene que importar lo que diga la palabra de Dios. Sos tan importante que morí por vos, te di una nueva vida y este regalo que te di a mí me costó la sangre y te lo estoy dando para que lo pongas a mi disposición, a disposición del cuerpo. Amén. No digas, no sirvo, no tengo ningún don. Eso en un hijo de Dios no debería existir.
Dios te dio una capacidad, descubrila. Amén. Descubrámoslo juntos, porque de eso se trata, somos un cuerpo y nos tenemos que edificar. Amén. Y lo vamos a ver más adelante. Pero estos dones, por ejemplo, nombra 5 que son fundamentales y el cuerpo va a caminar, va a crecer y va a andar bien si en el liderazgo de la iglesia y ahora vamos a explicar bien, estos 5 nombrados dones deben consistir muy bien para que el cuerpo ande y demás. Amén. Son fundamentales, pero vamos a ver uno a uno. ¿Por qué? Porque hay confusión, hay mala interpretación y nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos entender la palabra de Dios para poder vivirla y para poder vivir de acuerdo a la voluntad del que la inspiró, que es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Amén. Si no, ¿cómo vamos? Dicen muchas personas, y no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé lo que quiere Dios para mi vida. Bueno, hoy estás escuchando que sos nueva criatura, que tenés una capacidad y que quiere que la pongas al servicio de Jesucristo en la iglesia. Bueno, ahí ya tenés la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué más querés saber? Sobre ese proyecto, sobre ese anhelo, sobre ese sueño, bueno, Dios te va a añadir las respuestas a esas situaciones. Pero la primera voluntad es esta que estamos oyendo. Que vos le sirvas por medio de la iglesia. Amén. Ahí ya tenés la voluntad para tu vida. Después de esas situaciones adversas, esos proyectos, eso por lo que vos estás orando, Dios te va a contestar y va a añadir respuesta y va a añadir sabiduría para tomar decisiones si vos estás cumpliendo su voluntad, si vos estás haciendo lo que te pide, si estamos haciendo lo que te pide. No puedo esperar tener una relación con Dios, por así decirlo, o que Él me dé una respuesta a un problema mío si yo no estoy haciendo su voluntad. Vos cuando tu hijo no hacía lo que vos querías, ¿qué pasaba? Yo le corto el celular y demás. Dios no nos corta nada, pero te dice, obedece lo que yo te pido. Y así estamos en un mismo sentir y yo te puedo hablar libremente. De eso se trata. Cuando yo estoy en el camino de Dios, tengo comunión con Él y libremente Él se va a expresar conmigo y yo con Él. Pero a veces corremos a lo último de Dios. Cuando no nos damos más, bueno, ahí voy, ahí me acuerdo de Dios y vuelvo y hago lo que tengo que hacer, pero por un tiempito hasta que estoy mejor y después no me ven nunca más otra vez. Y no es así. Dios quiere que haga su voluntad, porque murió por mí, y en ese andar en su voluntad, Él añade todo lo que vos necesitas. Hacé la prueba. O demostrarme en la Biblia a alguien que haya hecho eso y Dios no lo avaló. Es imposible. Pero a veces es mucho más cómodo decir, y me cuesta. Bueno, Dios revela cuál es su voluntad abiertamente, claramente, y yo debo obedecerlo. Si no lo obedezco, lamentablemente voy a sufrir porque estoy yendo para el lado equivocado. Si vos vas en contramano, vas a sufrir consecuencias. O vas a chocar o te van a hacer una inflexión. Y bueno, si vos vas en contramano a la voluntad de Dios, algo te va a pasar. No porque Él esté así para juzgar, sino porque el enemigo se hace una panzada. Este es de lo mío, vamos, aprovechemos. Está con la guardia baja. La voluntad de Dios está en la esquina y Él está a 2 kilómetros. Espero que me entiendan, pero vamos a ver estos dones y vamos a explicarlos para que no nos confundan, el enemigo, porque es muy hábil también. Dice Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Acá hay 2 dones que son fundacionales. Se desprende de la palabra de Dios y nos enseña, y lo hemos leído, mira, en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá tenemos constructores. ¿Cuántas veces se pone el cimiento de una casa? ¿Cuántas? Una vez y para siempre. Entonces el trabajo de los apóstoles y de los profetas, una sola vez fue hecho. Vieron que hay gente que dice, yo soy el apóstol, tal, ahora vamos a explicar. Había requisitos para ser apóstol. Si querés, leete Hechos 1:22, cuando buscaban el reemplazo de Judas,
¿Se acuerdan que Judas se traicionó a Jesús y se quitó la vida? Bueno, buscaban el reemplazo y algunos de los requisitos era que haya estado con Jesucristo en su ministerio y que lo haya visto en su resurrección. Traeme a alguien hoy en día que haya vivido eso y yo lo llamo para tenerlo claro, porque a veces nos confundimos y hay gente que nos quiere confundir. Amén. Entonces yo tengo que tener las cosas claras. Estos dos dones que acá está traducido como constituyó, el original quiere decir Dios. Jesucristo Dios da a la iglesia el don que vos tenés y que yo tengo. Amén. Y como siempre lo explico y no me voy a cansar de explicarlo, somos un cuerpo. Y vos no salís por la mañana sin tu brazo. Vos no salís por la tarde a caminar sin tu oreja. Es imposible. Bueno, este cuerpo espiritual es lo mismo. No puede avanzar, no puede caminar si falta el pie, si falta el brazo. ¿Me entienden? Somos fundamentales. No porque lo merecemos, sino porque Cristo lo pensó así. Habla con Él. No lo sé. Pero Cristo lo pensó así. Te quiere utilizar. No estás acá porque te invitó a alguien. Si bien te invitó a alguien, te desafió a alguien a venir, bueno, fue alguien utilizado por Dios. Y Dios te dio la fortaleza a pesar de la situación para llegar. Bueno, y para que escuches este mensaje, de que sos importante para Jesucristo y que sos necesario para la edificación de la iglesia. Con tus errores que pueden mejorar, con las cosas que vos solo conocés y que pueden mejorar, Dios te conoce en tu intimidad. Y puede y te quiere y nos quiere mejorar. Sin dudas. Por eso nos llama a santificar. Pero nosotros somos importantes. Amén. Los apóstoles, vamos a ver los apóstoles. Los primeros apóstoles fueron los que establecieron los fundamentos de la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Eso se encuentra en Hechos 2:42. Yo se lo cito y después lo leen tranquilo a su casa. Pero lo que dice ahí es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La que está expresada en los evangelios. Pablo va a decir, si aún bajan ángeles del cielo y predican otro evangelio, no le crean. Porque a veces hay interpretaciones demasiado raras y demasiado extremas y tiradas de los pelos. Y nosotros debemos conocer el evangelio, debemos conocer la palabra para que nadie nos pueda engañar. Siempre damos el mismo ejemplo. En Estados Unidos, cómo estudian los dólares para ver cuál es el falso y estudian el verdadero. Entonces apenas tocan el falso ya, este es falso, lo tiran a un costado, por así decirlo. No sucede así. Y bueno, entonces si vos conocés la palabra, y es lo que te hace libre, porque dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y cuando venga alguien y la quiera malinterpretar o manejar a su conveniencia, vos decís, pará un poquito que me parece que estás errado. Recién estoy comenzando, pero entiendo esto de la palabra. Amén. Y tenés la capacidad para comprender la palabra, que es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos todo a nuestro favor. ¿Por qué no lo utilizamos? Miren, si todos aplicáramos todas estas verdades que estamos aprendiendo el día de hoy, el mundo sería totalmente distinto. Nuestra familia sería totalmente distinta. Nuestra vida sería totalmente distinta. Nos cuesta, sí, bueno, pero el conocimiento nos compromete. El conocimiento nos enlaza. Una vez que vos lo escuchás en el día de hoy, la palabra de hoy, por ejemplo, bueno, Dios, bueno, ya te puede pedir cuentas cuando partas de aquí con esta responsabilidad que ya tenés en tu vida. Amén. En nuestra iglesia reconocemos el ministerio apostólico. El ministerio apostólico. Acordate que la palabra ministerio es servicio. ¿Qué es el ministerio apostólico? Aquellas personas que son enviadas, avaladas por la iglesia, a abrir una nueva obra, como en el caso de nosotros. Es el ministerio, no somos llamados apóstoles. Es el servicio. ¿Entienden la diferencia? Apóstol quiere decir enviado. Amén. Nosotros como iglesia reconocemos el servicio, el ministerio apostólico. Amén. Gracias a Dios en su misericordia, iba en Luján, que es, por así decirlo, el centro de donde comenzó todo,
es una iglesia que promueve, y es lo que enseña la palabra de Dios, el ir y abrir nuevas puertas de evangelio para que todo el mundo conozca el evangelio. Entonces, envía a muchas personas. Hace poquito fue nombrado pastor un nuevo hermano de la iglesia, gracias a Dios en su misericordia, y está haciendo un trabajo en Mechita. Pero no se lo llama apóstol, el apóstol porque abre una nueva congregación. Es el ministerio que está haciendo él. Es el servicio que está cumpliendo él como pastor. Amén. Reconocemos el ministerio apostólico. Amén. No llamamos a apóstol a nadie, solamente los que están en la palabra de Dios, porque ya lo explicamos. El apóstol pusieron el fundamento y eso es una sola vez para siempre. Amén. Toda otra, y si no, te desafío de parte de Dios a que indagues, estudies lo que significa cada palabra en su original y demás, y vas a ver que así es la verdad. Amén. Como hacían, siempre digo lo mismo, y traigo este ejemplo en Hechos 17, cuando Pablo hablaba a un pueblo, a lo de Berea, ellos lo escuchaban atentamente y luego iban a la escritura a escudriñarla para ver si lo que decía era verdadero. Bueno, te invito a hacer lo mismo, a ver si lo que dijo el pastor se encuentra en tal lado que dijo, a ver si concuerda. ¿Me entienden? Estudien, indaguen. Una vez que empezás a leer la Biblia, que cuesta, una vez que empezás a leerla y no te puedes separar más, porque todos los días un artículo, una coma, un punto, descubrías algo nuevo. Amén. No entiendo esa gente que si ya le leí muchas veces la sé. ¿Estás seguro que la sabés toda? ¿Estás seguro que interpretaste toda la Biblia de pe a pa? Y vamos a pasar de acá a 60, 70, 120 años que voy a vivir yo. No sé si tanto. Hay gente que no va a estar tan feliz, pero bueno, lo lamento. Lo lamento por ello. Y vamos a estar toda una eternidad y no vamos a alcanzar a comprender a Dios y su palabra, porque es inconmensurable la inmensidad de Dios. Amén. Entonces, dedicale un tiempo, dedicale un tiempito. Comenzá, aunque te cuesta, dedicale, porque vale la pena. Va a transformar tu vida. Recordá que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y la palabra es la verdad. Te va a hacer libre de situaciones, de pensamientos negativos. Cuando tengas aflicciones, vas a recordar que Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajando cansados, que yo los haré descansar. No te preocupes, porque descansás en mí. Y eso se encuentra en la palabra. Y si no conoces la palabra, y no vas a descansar. En otra porción, en el Antiguo Testamento dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y si no lo sabes lo que dice, que lo dice la palabra, ¿cómo lo vas a vivir? Cuando tenga una adversidad, ¿cómo vas a sentirte fortalecido si no conoces esta verdad? Es la palabra la que te hace libre. Amén. Es creer en la palabra la que te hace libre. Amén. Dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Bueno, cuando vos digas no puedo dejar esto, bueno, Pablo notaba que había cosas que eran lícitas y que no eran, y otras que no convenían, aún siendo lícitas para el común. Bueno, Dios te da la fortaleza para no hacerlas, pero vos tenés que notar la diferencia a partir de Cristo. Amén. Y Él te va a añadir la fortaleza. En otra porción dice que no nos da mayor prueba que la que podamos resistir. Amén. Porque Él nos da la fortaleza. El otro día visitaba a un hermano que partió, el lunes lo visité y el miércoles lo partió. No tengan miedo, no los voy a ir a visitar si están internados. Una broma. Pero Dios me permitió visitarlo en ese lecho final y no podía hablar, pero en sus hojas se veía fortaleza. Y he visitado otras habitaciones donde estaban en la misma situación sin Cristo y en sus ojos se ve otra cosa. Es muy diferente la vida con Cristo. ¿Por qué no la disfrutamos? Amén. Sigamos, porque dije que no quería ser largo y me estoy extendiendo demasiado. Profetas. Hoy viene a visitarnos el profeta. El apostolado y el don profético son fundacionales. Ahora vamos a explicar lo de los profetas.
Los profetas del Antiguo Testamento, cuando vos leas el Antiguo Testamento, porque yo sé que a partir de mañana vas a empezar a leer, a estudiar la Biblia denodadamente, amén. Cuando vos veas a los profetas de la antigüedad, ellos hablaban de parte de Dios y profetizaban, decían cosas que iban a pasar. Advertían al pueblo que se arrepientan de su camino y demás, y lo que lo avalaba a su ministerio era que se cumplía lo que ellos decían. Si ellos no cumplían lo que decían, era porque no eran profetas de Dios, eran profetas de Baal. ¿Me entienden? Pero ahora vamos a ver cómo nosotros respetamos el ministerio profético, y ahora lo vamos a explicar. Amén. En la antigüedad los profetas de Dios hablaban de parte de él y su profecía debía cumplirse sí o sí para mostrar el aval de Dios. Amén. Hoy la profecía ya está cerrada. Vos y yo no necesitamos recibir más nada de parte del cielo porque ya está todo revelado en Jesucristo. Mirá lo que dice Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, comienzo de nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en los que estamos viviendo nosotros, a partir de Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy nos habla mediante quién? Mediante Jesucristo. No hay, toda la revelación fue, si vos lees el Antiguo Testamento, era anunciando al Mesías. El Mesías llegó y nos habló y nos reveló. Dice, el que me conoce, conoce a mi Padre. El que me ha visto a mí, conoce a mi Padre. Yo hago lo que mi Padre me envió a hacer. Lo que veo hacer a mi Padre, lo hago yo. Ya no hay más revelación que esa, que la que está acá. No necesitamos saber más nada. Dios me dijo que eso, espíritu de adivinación, no van. Lo que Dios quiere para tu vida te lo va a decir a vos, a través de su Hijo. No te declaro prosperidad y veo en tu vida, eso dejáselo al enemigo. Lo que yo veo y lo que yo le proclamo es a Jesucristo crucificado, dijo Pablo. Y en Él creemos y en Él vivimos. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida te lo va a revelar a vos. Te lo va a decir a vos, porque Él quiere tener comunión con vos. Amén. Hoy reconocemos el ministerio profético en cada miembro de la congregación. ¿Por qué? Porque el profeta anunciaba la palabra de Dios. Y hoy creemos que es necesario que vos y que yo salgamos a la calle y anunciemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el riesgo de no conocer a Cristo? ¿Cuál es el riesgo de no conocer a Cristo? El infierno, lo tenemos que decir abiertamente, no tengamos miedo. Hay cielo y infierno. Si no crees en Jesucristo, si no lo reconoces, si no te arrepentís de tus pecados, lamentablemente te va al infierno. Ese es el ministerio profético, ir a decirle a las personas que la única solución es Jesucristo. Y vos y yo somos los encargados, no cierta élite de la iglesia, sino todos. Ir por todo el mundo y predicar. Y eso es para vos y para mí. Nadie está exento. Amén. Gloria a Dios. Ese es el punto número 1 sobre los dones. El punto número 2, van a ser más dinámicos estos 2 puntos. Quédese tranquilo, hay 3 solamente. Tenemos dones y tenemos funciones. Amén. Nos dio una capacidad, un don, un regalo, para que lo pongamos al servicio de la iglesia, y eso nos trae funciones a vos y a mí particulares. Amén. Porque gracias a Dios nos hizo a todos distintos. Imagínate 10.000 como vos. O como yo. Si toda tu familia fuera como vos, tu carácter, tu forma de ser, sería un
estallidos. ¿Se acuerdan que más adelante en Efesios decía soportando con amor, con mansedumbre? Por esto, por esto. Porque somos todos distintos, con distintas capacidades, y tenemos que tener de parte de Dios el amor y la gracia para ver que el que está al lado mío es un elemento escogido por Jesucristo. Me agrade cómo habla, me agrade cómo se exprese o no me agrade, es un elemento elegido por Jesucristo. Por eso Pablo más adelante decía, soportándonos con amor, con mansedumbre, con humildad y demás, que no lo vamos a volver a explicar. Pero tenemos funciones. Perfeccionar a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. No voy a volver a explicar lo que es santo, ya lo expliqué un montón de veces. Pero vos y yo, y el que cree en Jesucristo es santo, porque fuimos apartados por y para Jesucristo. Eso es lo que significa santo. Amén. Y lo tengo que volver a explicar. No puedo con... Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y voy a pasar rápidamente por los dones de evangelista que decía, que lo vamos a compartir, no estaba en el mensaje, pero lo vamos a compartir. El evangelista, ¿qué hace? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El don de evangelista, vieron que hay, por ejemplo, Eva tiene el don de evangelista, la hermana que por ahora no puede estar viniendo. Ella ve una piedra y le habla de Jesucristo, porque tiene en su esencia, Dios le dio ese regalo, ese don de compartir el evangelio. Amén. Vieron que hay personas que tienen facilidad para compartir el evangelio y están hablando de que llovió y meten el evangelio con una facilidad y con una gracia y con un amor. Ese es el don que viene de parte de Dios. Amén. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era un pastor joven y no tenía el don de evangelista, como quizás no lo tengo yo, pero a él le dice como pastor, haz obra de evangelista, compartir el evangelio, aunque no lo tengas, hacelo igual, compartirlo igual, compartir el evangelio porque para eso te llamé. Pero hay gente que Dios la dota y que tiene mucha gracia y comparte el evangelio de una forma muy amena, que la gente rápidamente lo capta mediante el Espíritu Santo. Amén. Ese es el don de evangelista. El don de pastor, bueno, es un llamado particular. No es porque soy hijo de, amigo de, porque el llamado es lo que te va a sostener. Ese llamado que Dios hace a tu corazón y hizo a mi corazón es lo que te va a sostener. Porque va a haber día que vas a estar solo con tu familia y a vos no es que no te mueve, como dice mi amado hijo, no me mueve, no me interesa. Sí, te acongoja cuando los hermanos no vienen, porque cuando no vienen, algo pasa. Pero es el llamado que Jesucristo hizo a tu corazón el que te sostiene en esos días. Y cuando se llene este lugar y seamos 500, es el que te sostiene también y no te va a hacer que te la creas. Es algo particular el don que Dios te da, la capacidad. No es por ser hijo de, o porque sepas mucho la Biblia, o porque sepas hablar mucho idioma, o porque tengan contacto, o porque le caes bien a alguien. Es un llamado particular. Amén. El don de maestros. Estoy seguro que en la congregación hay personas que tienen el don de maestro, de explicar, y para ser maestro no tenés que saber toda la Biblia también, como decíamos recién, sino que explicar con palabras sencillas lo que dice la palabra. Amén. No es que te sabes, porque esta palabra en griego significa y en hebreo, es saber explicar claramente la palabra de Dios. Amén. Seguramente recordás algún maestro de la infancia o maestra que te marcó, que te explicó algo. Por ejemplo, yo en la secundaria tuve un profesor, siempre me agradó la matemática, pero tenía un profesor que explicaba matemática y las ecuaciones y las fracciones y las operaciones combinadas de tal forma que era imposible no entenderlas. Eso es un maestro. Bueno, hay personas que tienen el don de maestro a partir de Cristo. Siempre los dones son a partir de Cristo. Amén. Hoy lo que escuchaste, si a vos te nace cuando llegás a tu casa el decirle a tu marido, a tu hija, vos sabés que la palabra de Dios dijo esto, bueno, ya estás enseñando, sos maestro. Tenés que pulirlo.
tenés que perfeccionarlo, tenés que animarte en el nombre de Jesús a hablar. No sé qué dones o ante quién estoy hablando, si futuros evangelistas, futuros pastores, futuros maestros, no sé. Pero el don que tengas, al igual que yo, lo debemos perfeccionar y se hace juntos, unánimes. Por eso dice a fin de perfeccionar, a fin de perfeccionar. Necesitamos maestros. Juli se expresa de una manera hermosa para con los niños. Evidentemente Dios obra en su vida y a través de su vida le dio un don especial de poder explicar, contener a los niños, de explicarles verdades bíblicas de formas sencillas para que ellos lo puedan vivir. Eso es un don, sin duda. Y no sé ante quién estoy hablando. Futuros pastores, eso yo no lo sé. Pero juntos lo vamos a descubrir a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y qué es perfeccionar a los santos? Entrenar, capacitar, completar, preparar, corregir. Todo eso se hace juntos, unánime juntos. En un hijo de Dios o alguien que dice ser hijo de Dios no puede existir, no, yo tengo comunión en mi casa con Dios. Sí, podés tener comunión en tu casa y es necesario que tengas comunión en tu casa, pero también comunión con la iglesia. Porque hoy entendemos a la luz de la palabra que eso es un elemento que Dios pensó para este lugar, a los que estamos aquí. Entonces vos debés tener comunión en tu casa, pero poner tu don, tu regalo, porque imagínate que tenés el don de maestro, de compartir o de evangelista, y no, yo me quedo en mi casa, tengo comunión con Dios. ¿Y para qué te dio ese don Dios? ¿Para que lo tengas guardadito sin uso? No, para que lo pongas al servicio de la iglesia y perfecciones a los santos. Si Dios te dio la capacidad de explicar algo, de enseñarle algo a las personas, bueno, tener el don de maestro. ¿Por qué no ponerlo al servicio de Cristo? De enseñarle, mirá, acá dice, hermano, ¿no te ves? ¿No te figurás? ¿No te pensás de esa manera? O de salir a los barrios y compartir el Evangelio, no sé. Dios seguramente y el Espíritu Santo te están hablando en tu corazón hoy. Hacele caso. Andá por ahí. Hacele caso a esa voz que viene de parte del cielo, que es el Espíritu Santo, y te dice, es hora de que te pongas las pilas, de que nos pongamos las pilas. Es hora de que verdaderamente me pongas en primer lugar, no que lo digas, sino que lo hagas. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando me rinda ante Jesucristo, pidiéndole guía, sabiduría, porque todo eso lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días nosotros tomamos decisiones que me acercan o me alejan a Dios. Todos los días. Cuando llega la hora de la célula, o cuando llega la hora del culto, o cuando llega la hora de una cita con la iglesia, bueno, yo tomo la decisión. ¿Voy o no voy? O cuando por las mañanas debo leer la Biblia, o debería. Por la mañana uno dice porque marca como prioridad, pero al momento, ponerle que vos te consagrás las 5 de la tarde para leer la Biblia. Y bueno, cuando llega a las 5 de la tarde y vos decís, no, estoy cansado. Bueno, ahí ya tomaste una decisión. Cuando viene un problema y lo primero que haces es pensar en lo malo y en vez de concurrir a Dios, bueno, ahí ya tomaste una decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, micro decisiones, pero que me acercan o me alejan de Dios. Bueno, hoy escuchaste abiertamente de parte de Dios que Él te capacitó para servirlo a Él y ponerlo a disposición de la iglesia. La decisión que vos tomes hoy o mañana, bueno, eso ya es responsabilidad tuya, pero te acerca o no te acerca a Dios, a su voluntad. ¿Me entienden? Espero poder ser claro. Amén. Es un ánimo de parte de Dios a que nos consagremos juntos. Amén. Te desafío de parte de Dios, por ejemplo, el 22 de noviembre, que puedas venir con alguien, que invites, que no tenga vergüenza. Mira, festejamos 2 años, ¿nos querés conocer? Somos unos locos hermosos, que confiamos en Jesucristo. Tenemos un montón de cosas como vos para cambiar, pero nos aferramos y creemos en Jesucristo. Si querés ser un loco más,
La palabra nos dice que el mundo nos llama loco, no es que yo lo estoy llamando loco, no le quiero faltar respeto. No le quiero faltar respeto, ¿eh? Por favor, no nos malinterprete nadie. Pero el mundo nos llama loco, dice la palabra de Dios. Es locura para el mundo, la palabra de cruz. Bueno, vení, conocí unos locos lindos, que tienen un montón de errores como vos, pero que tienen unas ganas de agradar a Jesucristo que no te imaginas. O por lo menos mi caso, no sé si es el tuyo. Espero que sea el tuyo. Amén. Amén. Sigamos más adelante. Amén. Entonces yo debo poner como en un engranaje a disposición del cuerpo mi don, mi capacidad. Amén. Puede ser el don de servicio. Como siempre decimos en el culto de Luján, vos ves las sillas preparadas. ¿Quién las preparó? ¿Lo sabés? Bueno, alguien que tiene el don de servicio. Si Dios te llama, bueno, vení un ratito antes, que no mordemos, para tener comunión, quizás te animes a acomodar la silla, qué sé yo, y tengas el don de servicio, no sé, un ejemplo que te doy. O escuchar la música que quizás no, pudiera sonar mucho mejor, porque para Dios hay que hacerlo con excelencia, y vos tenés alguna capacidad que Dios te ha dado de cantar, de alabar, de un instrumento, bueno, ponete a disposición de la iglesia y en consagración, en santidad, servirle a Dios. No sé, estoy dando ejemplos que me vienen ahora, no sé, pero debemos funcionar como un cuerpo, porque lo somos. Antes habíamos visto que somos una familia, y si yo te digo mirar de al lado que no sea tu pariente, si lo ves como pariente natural, si lo ves como familia, y quizás me decís que no, pero es una familia en Cristo, y debemos verla como tal. Y así como te ocupás de tu familia natural, ocuparte de tu familia espiritual. Amén. Que lo podamos hacer juntos, unánimes. Amén. Y ese perfeccionar es unánime juntos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos edificamos unos a otros con el don, con la capacidad que Dios nos dio, y nos vamos puliendo uno a otro. El que tenga el don de maestro no va a decir, no, te equivocaste en esto, la palabra no dice esto. El que es pastor te va a animar y a desafiar de parte de Dios que te consagre cada día más. Va a velar por tu vida, va a orar por vos, va a interceder, te va a tratar de guiar de parte de Dios, aconsejándote, qué sé yo. Y así nos vamos puliendo unos a otros. El que tenga don de servicio va a decir, deje pastor, no haga más nada. No, esa es una broma. Esa es una broma. Porque precisamente tengo un don de servicio. Nunca me vas a ver a alguien trabajando y yo parado. Es muy difícil. Tengo que estar ocupado con otra cosa. Pero gracias en su misericordia tengo ese don. Pero, ¿me entienden? Nos vamos a ir corrigiendo, puliendo unos a otros, con el don que Dios le dio a cada uno de ustedes y el que me dio a mí. Porque de eso se trata, que nos perfeccionemos juntos, en santidad, en consagración, en unión, en comunión. Ahora el próximo domingo a las 10 de la mañana, ¿qué hacemos? No mañana porque hay elecciones, por eso lo hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque necesito, porque en obediencia y en fe obedezco a Jesucristo que me puso en este lugar para edificar a los hermanos y para servirle a Él y para adorarle y para amarnos unos a otros y no voy a empezar de nuevo. Yo me tengo que representar esta figura a la hora del domingo, de hoy en el ejemplo, hay otras actividades en el medio, la célula y demás. Bueno, pero vamos a dar el ejemplo del domingo. ¿Qué me represento? ¿Tengo frío, llueve? ¿O es más, me impulsa más el amor que tengo al cuerpo de Cristo y a Cristo mismo? Bueno, eso va a indicar si comprendí el mensaje de hoy, si lo vivo, no porque lo entendí intelectualmente, sino que lo vivo. Amén. Y por último, propósito. Porque Dios nos capacitó con dones, tenemos funciones específicas, pero con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito?
En el versículo número 13, y con esto terminamos, dice, hasta que todos, ¿quién dice? ¿Alguno? Y en el griego original, ¿saben qué dice? Todos. Y significa todos. Vos y yo y todo el que cree en Jesucristo. Ahora estamos hablando específicamente de esta hermosa congregación, pero a todos nosotros, hasta que todos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Nos falta un poquito? Y sí, nos falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Redoblar esfuerzos, en el buen sentido, consagrarme cada día más a Dios, entregarle cada día más, o entregarme cada día más, yo en lo particular, individual, cada uno, cada día más a su voluntad, cediendo la mía, porque eso es ponerlo en primer lugar. Porque a veces tomamos el versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas añadidas. Amén, yo te pongo en primer lugar. ¿Estás seguro de lo que decís? Porque eso está garantizado. Cuando vos lo pongas en primer lugar, no hay ningún lugar a duda que Él va a añadir todo lo demás. Pero de eso no hay duda. Pero lo tenés y lo tenemos que poner en primer lugar. ¿Y qué es ponerlo en primer lugar? ¿Pensar en el cuerpo, pensar en Jesucristo una vez por semana o todos los días? Eso es ponerme en primer lugar. No decir que lo tengo en primer lugar porque cuando necesito algo le oro a Él. O cuando me siento flaco o débil, acurro a Él. No, poner en primer lugar es, aunque me sienta débil, aunque tenga problemas, aunque tenga aflicciones, yo corro a los brazos de Jesucristo. Eso es ponerlo en primer lugar. No a esperar a... Sucede al revés. Nosotros queremos que Dios me añada para después agradecerle. O para después decir, sí, hay Dios. No, ponerlo en primer lugar a Dios, y Él te va a añadir, te va a contestar después. Sucede al revés y funciona al revés lo espiritual que nuestro cerebro. No olvidemos que nosotros andamos por fe, no por vista, como dijo Pablo. Yo no necesito ver para creer en Dios. Yo creo en Él, por eso voy a ver los milagros llegar a mi vida. Amén. Pero tenemos que llegar unánime juntos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo, Cristo la cabeza. Acá no hay diferentes escalones, el pastor no es distinto que los demás. Estamos todos bajo Jesucristo, que es la iglesia. Tenemos diferentes funciones porque Dios es un Dios de orden y lo quiere así, pero todos estamos bajo Jesucristo. Y unánime juntos tenemos que ir en pos de esa cabeza, llegar a esa santidad, consagración. Amén. Espero que lo hayamos entendido, que lo haya entendido en primer lugar yo, para poder vivirlo, para poder compartirlo y para poder edificar a la iglesia como hemos escuchado. Amén. Oramos para culminar. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias. Como siempre te damos y no nos vamos a cansar de decirte gracias por tu palabra, porque es la que marca nuestro camino, la que marca y es nuestra guía. Señor, Padre mío, Dios bueno, te pido que utilices la palabra que hemos escuchado hoy para llenar nuestros corazones y poder vivirla, Señor. Ayúdanos, porque sin ti y sin la ayuda de tu Espíritu Santo no lo podemos hacer. Pero es necesario y preciso el decirte unánime juntos que nos perdones de nuestros pecados, que nos perdones porque esa capacidad, ese don, ese regalo que nos diste no lo estamos utilizando al 100% y pedimos de la fortaleza de tu Espíritu Santo para poder hacer. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, atiende sus necesidades, pero que juntos como congregación te podamos poner en primer lugar, Señor, para conquistar Gowland, conquistar Mercedes y extender tu reino hasta donde vos quieras, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias y aún intercedemos por el día de mañana, que va a haber elecciones para que las autoridades elegidas sean guiadas, Señor, por ti y que no sean sujetas a la maldad. Tu palabra nos enseña que debemos orar por las autoridades y nosotros los hacemos, Señor. Oramos por los que van a ser elegidos también y para que no haya ningún
inconveniente en los distintos lugares de elecciones. Gracias, Padre, cuida a tu iglesia, cuida a nuestra familia también y bendícenos en gran manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.